Parte 1. La infancia de un monstruo. Japón, años 60. Un país en plena reconstrucción tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. La economía crecía a pasos agigantados, y la sociedad japonesa se enfocaba en la estabilidad y el progreso. Pero en medio de este resurgimiento, nació un niño cuya mente tomaría un rumbo oscuro e inimaginable. El 21 de agosto de 1962, en la ciudad de Ome, una zona suburbana de Tokio, nació Tsutomu Miyazaki. A primera vista, no parecía diferente de otros niños, pero su destino estaba marcado desde el inicio. Había nacido con una malformación en las manos. Sus muñecas estaban fusionadas con sus antebrazos, lo que le impedía girarlas con normalidad. Esta deformidad le otorgaba una apariencia inusual y lo hacía sentirse diferente, un aspecto que lo perseguiría durante toda su vida. Su familia era adinerada, propietaria de una exitosa imprenta. Sin embargo, a pesar de la estabilidad económica, la vida de Miyazaki no fue fácil. Sus padres estaban demasiado ocupados con el negocio y no le prestaban atención, mientras que sus hermanas y otros familiares tampoco le brindaban el cariño que un niño necesita para desarrollarse emocionalmente. Creció sintiéndose solo, desplazado y sin un núcleo familiar que lo apoyara. Desde pequeño se destacó en la escuela. Su inteligencia era notable, y en un principio obtuvo buenas calificaciones. Sin embargo, a medida que crecía, su rendimiento comenzó a decaer. Su deformidad hacía sentirse acomplejado y evitaba el contacto con otros niños. En lugar de jugar o socializar, se refugiaba en los libros, el manga y las películas. La adolescencia no hizo más que acentuar su aislamiento. Mientras otros jóvenes exploraban amistades y nuevas experiencias, Miyazaki se hundía cada vez más en su propio mundo. Su habitación se convirtió en su refugio, un lugar donde podía evadir la realidad que tanto despreciaba. A medida que pasaba el tiempo, su interés por los cómics y el anime se volvió más oscuro. No se trataba solo de una afición común en Japón. En su caso, se convirtió en una obsesión malsana. En la cultura japonesa, el manga y el anime son parte integral de la sociedad. Sin embargo, en el caso de Miyazaki, estas influencias se mezclaron con su aislamiento, creando una combinación peligrosa. Comenzó a consumir contenido extremo, historias de horror, violencia gráfica y eventualmente pornografía infantil. Su mente empezó a distorsionar la realidad y su percepción del bien y el mal se desdibujó por completo. Mientras sus compañeros planeaban su futuro, Miyazaki se hundía en pensamientos cada vez más perturbadores. Su aislamiento se convirtió en un círculo vicioso. Cuanto más se alejaba de la sociedad, más se refugiaba en su mundo de fantasía. Nadie a su alrededor parecía notar los signos de alarma. Su familia, ocupada en sus propios asuntos, ignoró las señales que podrían haber evitado una tragedia. En su adolescencia, intentó ingresar a la universidad, pero fracasó. Se vio obligado a estudiar en una institución de menor prestigio, lo que hirió aún más su orgullo y reforzó su resentimiento hacia el mundo. Durante este tiempo, su fijación por el contenido macabro se intensificó. Ya no solo consumía historias de horror, sino que comenzaba a fantasear con llevar a cabo sus propias versiones de estos relatos. Lo que nadie sabía era que en su interior se estaba gestando un monstruo que no tardaría en salir a la luz, dejando un rastro de horror que marcaría a Japón para siempre. Parte 2. Los primeros pasos hacia el horror. El aislamiento de Tsutomu Miyazaki no solo lo convirtió en un paria social, sino que también fue moldeando su mentalidad hacia un camino oscuro. Mientras la mayoría de los jóvenes de su edad exploraban relaciones sociales, salían con amigos o se preparaban para sus carreras, él se sumergía más y más en su mundo de fantasías perturbadoras. Durante su juventud, su habitación comenzó a llenarse de revistas de manga con contenido violento, películas de terror y, eventualmente, pornografía infantil. Cada vez más, su curiosidad se transformaba en una obsesión incontrolable. Las historias que leían otros como simple entretenimiento, él las tomaba como inspiración. La barrera entre la ficción y la realidad se desdibujó, y con ello, la línea que lo separaba de convertirse en un depredador. Su primer paso hacia el crimen fue el acecho. Miyazaki comenzó a espiar a niñas pequeñas en parques y vecindarios cercanos. Pasaba horas observándolas, analizando sus movimientos
imaginando escenarios en los que él formaría parte de sus vidas. Se sentía poderoso al acecharlas sin ser detectado, como si estuviera dentro de una película de terror de la que él era el director. Sin embargo, mirar no era suficiente. En 1988 dio el primer paso hacia su destino trágico. Su mente ya no podía contener sus deseos más oscuros, y su necesidad de experimentar sus fantasías lo llevó a secuestrar a su primera víctima. Durante un paseo cerca de una zona residencial en Saitama, vio a una niña pequeña jugando sola. Con su apariencia inofensiva y su actitud tranquila, logró ganarse su confianza y convencerla de que lo acompañara. Una vez que la tuvo en su poder, la llevó a un área aislada en las montañas. Allí cometió su primer asesinato. Su víctima tenía solo 4 años. Los detalles de lo que ocurrió son demasiado perturbadores para describirse con detalle, pero lo que se sabe es que no solo la asesinó, sino que también cometió actos de necrofilia con su cuerpo. Su monstruosidad había despertado por completo, pero no fue suficiente. La adrenalina que sintió al cometer su primer crimen lo llevó a repetirlo. En los meses siguientes, otras 3 niñas desaparecieron de manera similar. Todas tenían entre 4 y 7 años. La comunidad estaba aterrorizada, los padres temían dejar a sus hijos solos y la policía estaba desconcertada. No había testigos, no había sospechosos claros. Solo el rastro de horror que Miyazaki dejaba a su paso. Además de los asesinatos, su sadismo lo llevó a enviar cartas a las familias de las víctimas. En una de ellas, incluyó los huesos de una niña junto con una nota escrita con una caligrafía temblorosa y perturbadora. Su objetivo no era solo matar, sino también prolongar el sufrimiento de quienes quedaban atrás. Pero como todo asesino, Miyazaki cometió un error. Un error que lo llevaría a su captura y revelaría al mundo entero la mente enferma que se escondía tras su aspecto inofensivo. Parte 3. El descubrimiento del horror. El 23 de julio de 1989, Tsutomu Miyazaki cometió el error que sellaría su destino. Ese día fue visto en un parque de Saitama intentando atraer a una niña de 5 años para que lo acompañara. Pero esta vez su estrategia falló. La hermana mayor de la niña lo vio y corrió a buscar a su padre. En cuestión de minutos, el hombre llegó al lugar y encontró a Miyazaki en una situación sospechosa. Sin dudarlo, alertó a la policía. Cuando los agentes lo detuvieron, pensaron que era un simple caso de acoso infantil. Al registrar su apartamento, los policías encontraron cientos de cintas de video, muchas de ellas con contenido macabro que documentaba sus crímenes. También hallaron restos óseos y objetos pertenecientes a las víctimas. Japón entero quedó en estado de shock. Parte 4. El juicio y la condena de Tsutomu Miyazaki tras su arresto en julio de 1989. La policía japonesa comenzó a desentrañar el oscuro mundo de Tsutomu Miyazaki. Lo que en un principio parecía un caso de acoso infantil, se convirtió rápidamente en una de las investigaciones más perturbadoras en la historia criminal del país. Las pruebas en su apartamento eran irrefutables. Cientos de cintas de video con imágenes macabras, huesos de sus víctimas y cartas dirigidas a las familias de las niñas asesinadas. Japón entero quedó horrorizado al descubrir la magnitud de sus crímenes. El juicio de Miyazaki comenzó en 1990 y duró más de una década debido a los múltiples intentos de su defensa, por alegar que sufría trastornos mentales severos. Sus abogados argumentaban que no era consciente de sus actos, alegando que sufría de esquizofrenia y un profundo trastorno disociativo. Sin embargo, los psiquiatras que lo evaluaron determinaron que, aunque tenía una mente perturbada, era plenamente consciente de sus acciones y comprendía la diferencia entre el bien y el mal. A lo largo del juicio, Miyazaki mostró un comportamiento errático y perturbador. Se negaba a hablar con los jueces, dibujaba figuras grotescas durante las audiencias y escribía cartas delirantes en las que afirmaba que un alter ego demoníaco lo había obligado a cometer los crímenes. Su desconexión con la realidad parecía evidente, pero los fiscales se mantuvieron firmes en su argumento. Miyazaki era un asesino en serie que debía enfrentar la pena máxima. El 14 de abril de 1997, Tsutomu Miyazaki
fue declarado culpable de los asesinatos de las 4 niñas y condenado a la pena de muerte por ahorcamiento. Sin embargo, su ejecución no se llevó a cabo de inmediato debido a las múltiples apelaciones interpuestas por su defensa. Durante los años que pasó en prisión, continuó mostrando una actitud fría y sin remordimientos. Dibujaba cómics grotescos y enviaba cartas desconectadas de la realidad a los medios de comunicación y a sus abogados. Finalmente, el 17 de junio de 2008, tras casi 2 décadas de procesos legales, Tsutomu Miyazaki fue ejecutado en la horca. Su muerte marcó el final de uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal japonesa. Aunque su ejecución trajo un sentimiento de justicia para las familias de sus víctimas, el dolor que dejó nunca pudo ser completamente borrado. Conclusión: el caso de Tsutomu Miyazaki dejó una marca indeleble en Japón y en la criminología moderna. Su historia no solo mostró los peligros de una mente perturbada, sino que también abrió el debate sobre la salud mental, el aislamiento social y la influencia de la cultura popular en individuos vulnerables. Aunque los medios lo apodaron el asesino otaku, es importante entender que sus crímenes no fueron causados por su afición al anime y al manga, sino por una psique profundamente trastornada y una infancia marcada por el abandono emocional. El impacto de sus crímenes llevó a cambios en la sociedad japonesa. Se intensificaron las medidas de seguridad para la protección infantil. Se inició un debate sobre el acceso a contenido violento y se fortalecieron los controles para la prevención de crímenes sexuales. Sin embargo, el horror que Miyazaki desató sigue siendo un recordatorio de los monstruos que pueden ocultarse en la sociedad, esperando la oportunidad de mostrar su verdadera naturaleza. El caso de Tsutomu Miyazaki no es solo una historia de asesinatos, sino también un reflejo de cómo la negligencia, el aislamiento y las obsesiones pueden dar forma a un criminal. A día de hoy, su historia sigue siendo estudiada por expertos en criminología y psicología forense, quienes intentan descifrar los elementos que lo llevaron a convertirse en uno de los asesinos en serie más infames de Japón. Si esta historia te ha impactado, no olvides compartir tu opinión. ¿Crees que la sociedad podría haber detectado y detenido a Miyazaki antes de que cometiera sus crímenes? ¿Hasta qué punto el aislamiento y la falta de atención pueden influir en la transformación de una persona en un monstruo? Deja tu comentario y continúa explorando más historias escalofriantes como esta.